Un gusto saludarles, amigos, amigas, alumnos y alumnas de cuarto grado. Compartiremos con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a la unidad 2, la cual se llama Recursos Naturales, nuestro tesoro. La lección 3 se llama Tierra Nuestra. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Comenta con tus compañeras y compañeros. ¿Para qué sirve el suelo? Bueno, el suelo, entre otras utilidades, es la base del sistema alimentario de nuestro planeta. ¿Qué beneficios le da el suelo a los seres vivos? Nos provee nutrientes necesarios para la vida. ¿Quiénes viven y se alimentan del suelo? Plantas, animales y seres humanos. Las actividades de construcción. Cuidemos nuestro suelo. El suelo nos sirve para cultivar los alimentos, construir sobre él las casas y edificios, apoyarnos al caminar y alimentar todo tipo de ganado. El suelo le ofrece a todos los seres vivos un espacio y les asegura su alimento diario. Por ello, tan pronto inicia el invierno y antes de que el suelo esté saturado de agua, es necesario limpiar la maleza, ararlo y sembrar la semilla. A los cerros y montañas es mejor dejarle su vegetación natural o cultivar pastos y bosques maderables para evitar la erosión. Si el terreno está saturado de agua, la semilla retardará su crecimiento y se podría perder la cosecha. Responde las preguntas en tu cuaderno de estudios sociales. ¿Qué cuidado debe brindársele al suelo? Sembrar árboles, evitar quemarlo, evitar derramar contaminantes sobre él, etc. ¿Qué valor tiene el suelo para la vida de los seres humanos? Caminar, desplazarnos, cultivar, alimentar nuestro ganado, etc. Y aquí tenemos un mapa de El Salvador donde se nos pregunta de qué está hecho el suelo. Y aquí vemos que hay suelos aluviales, andisoles, grumosoles, latosoles arcillosos, litosoles, regosoles y área urbana. Y aquí tenemos en el cuadro el tipo de suelo que hemos mencionado anteriormente y las características y qué tipo de cultivos se siembran. Por ejemplo, en el aluviales se encuentran en las costas y en los valles cercanos a los ríos, se siembra maíz, frijol, maicillo, caña de azúcar, algodón, sandía y maní. En los latosoles arcillosos rojizos se les conoce como barro y se ubican en lomas y montañas. Se siembra toda clase de cultivos. En los andisoles son suelos de ceniza volcánica, se siembra café y caña de azúcar y así vamos con cada uno de ellos manifestando los tipos de cultivo. Luego dice qué tipo de suelo tiene tu comunidad, pues según las características que se nos han planteado acá, puede ser un suelo aluvial. Sin capa verde la tierra se desprende. Cuando el suelo ha perdido su vegetación, también pierde la capacidad de absorber el agua durante una tormenta, lo cual provocará inundaciones en zonas secas. Un deslizamiento se da cuando hay un desprendimiento en piedras y tierra. Los deslizamientos suceden cuando llueve en forma prolongada y los suelos ubicados en pendientes carecen de árboles, arbustos y vegetación, o sus barreras de piedra han sido retiradas. ¿En tu comunidad existen zonas en riesgo de deslizamiento? Comenta con las clases. Sí, creo que en la mayoría de comunidades existen viviendas en esas condiciones que están en zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas en riesgo de inundación en tu comunidad? Bueno, las que están cerca de ríos o a la orilla de quebradas. Y luego vamos con las postales de viajes a comer punches. Desde el Puerto del Triunfo se puede ir en lancha a las diferentes islas de la bahía de Jiquilisco en Usulután. Entre ellas está la isla Madresal, en la que se pueden realizar diferentes actividades, desde las caminatas hasta la práctica del sur. También es posible comer punches, que son unos cangrejos propios de esta zona. La bahía de Jiquilisco es un sitio natural protegido porque es el hábitat de la mayoría de aves marino-costeras del país. Conversa con un compañero o una compañera sobre las respuestas a cada una de las preguntas y anótenlas en su cuaderno. ¿Por qué se dan las inundaciones y los deslizamientos? Porque el agua no se evacúa por las quebradas. ¿Qué daños provocan en las comunidades? Muertes y daños materiales. ¿Qué se debe hacer para evitarlos? Prevenir este tipo de situaciones. Vamos con nuestro mundo. En una colonia hubo una inundación hace 2 semanas. Se puso una alerta en esa colonia para que los vecinos estuvieran preparados y evacuaran en caso de una lluvia fuerte que provocara una inundación. Pero una señora no hizo caso y se quedó en su casa. Por fortuna no le pasó nada y fue rescatada por los cuerpos de socorro. ¿Por qué las personas no hacen caso a los llamados de evacuación? Porque tienen miedo en algunos casos de perder sus pertenencias personales y optan por quedarse, aunque con ello arriesguen su vida. El consejo es siempre que hay que escuchar y obedecer las alertas de las autoridades en caso de desastres naturales.
Bien, ¿por qué la gente se ve afectada? Si las personas ubican sus viviendas o sus cultivos en zonas deforestadas y además están debajo de cerros o colinas, de seguro tendrán mayor probabilidad de ser afectadas por un deslizamiento. Cuando un deslizamiento se convierte en desastre, origina pérdida de viviendas, cultivos y hasta de la vida humana y de los animales que habitan el lugar. Responde las preguntas siguientes en tu cuaderno. ¿Cómo se puede evitar ser parte de un desastre? Construyendo en lugares seguros. ¿Los deslizamientos suceden en forma repentina o inesperada? Sí. ¿Por qué? Porque suceden cuando la tierra está saturada de agua. Y luego en el taller de experiencias se nos pide que realicemos una entrevista a nuestros vecinos donde vamos a determinar cómo está preparada nuestra familia para protegerse en caso de una inundación. Vamos con las actividades de evaluación. ¿Qué podría suceder cuando se siembra un cultivo en un cerro que tiene pendientes y laderas? Bueno, que podría ser arrastrado el cultivo por un deslizamiento de tierra. Averigua qué tipo de suelos hay en tu comunidad y los cultivos que se siembran. Bueno, hay cultivos, el suelo es aluvial, se siembra maíz, frijol, maicillo, etc. ¿Qué usos tiene el suelo? Para cultivos, para construcción, para alimento del ganado, etc. ¿Qué cuidados le darías al suelo para evitar su erosión? Reforestar y evitar quemar. ¿Qué le pasaría a un suelo que está erosionado y recibe mucha lluvia durante el invierno? Bueno, causa inundaciones y destruye cultivos o vivienda. ¿Qué te podría suceder si vivieras cerca de un cerro que ha perdido su capa vegetal? Bueno, nuestra vivienda podría ser inundada y corre riesgo nuestra vida. Y luego, por último, vienen las actividades que es necesario, los apuntes más importantes que es necesario tener en nuestro cuaderno. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la asignatura de Estudios Sociales, lección 3 de la unidad 4, de la unidad 2 de Estudios Sociales cuarto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.